El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra del Señor en los labios de Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tome su lugar. Quiero hacer un breve resumen de lo que enseñamos la semana pasada. ¿Cuántos lo quisieron? Cuando empezamos a hablar de Dios, empezamos hablando que Dios es una persona. ¿Qué significa? Que se le puede buscar, se le puede adorar, se le puede encontrar. Libro de Jeremías 29:13, Dios habló y dijo: no lo busque. Eso ya lo leímos. Él dice: tú me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Entonces tenemos que guardar esto en perspectiva en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu, que Dios es una ¿qué? Persona. Diga conmigo: Dios es una ¿qué? Persona. ¿Qué significa? Él escucha, Él atiende, Él presta atención, al igual que nosotros como persona. Amén. Que cuando nosotros tenemos el mal concepto de Dios, pensamos de que nosotros podemos estar aquí desperdiciando nuestro tiempo, como dicen los incrédulos, los que no creen en Dios, que desperdiciamos nuestra vida, nuestros años hablando de un Dios, mi amado hermano, que no existe. O que le hablamos, le lloramos, le clamamos, pero que Él no está ahí. Que Él no es como una de nosotros. Pero cuando dice la palabra que Dios hizo al hombre, que dice que lo hizo a su imagen y a su... Imagínense Dios hacer al hombre para que no se pueda comunicar con Dios. Qué ridículo hubiera sido eso. Entonces Dios también es una ¿qué? Persona, que Él escucha. Sin tener oídos físicos como yo, Él escucha. Eso es lo glorioso de Dios. Eso es lo formidable de Dios. Sin tener ojos físicos como los míos, Él mira mejor que nosotros. Porque usted va a decir: pero la Biblia dice que los ojos de Jehová. Vamos a explicarlo eso. Amén. Dios se menciona de esa manera, que tiene ojos, tiene brazos, tiene mano poderosa, para que nosotros podamos entender con nuestra mente finita, limitada, amado hermano, cómo es Dios. Pero Dios no tiene figura, Dios no tiene bulto, Dios no tiene, mi amado hermano, tamaño como nosotros, de 5 pies, 6 pies, 7 pies. Si tú tratas de medirlo, dice la Biblia que Él es más alto que los cielos. O sea, no se puede medir. Él es más ancho que la expansión de las galaxias. Su nombre. Número 2, rápidamente. Dios es un ser espiritual. Diga conmigo: Dios es un ser espiritual. Y eso es lo que leímos hoy. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad me van a adorar. También Dios dijo en el libro de Números 23:19: yo no soy hombre para que mienta. Yo no soy hombre para qué. Yo que usted memorizara ese versículo. Yo no soy hombre como ustedes. Yo soy Dios. Y si yo digo lo que digo, yo tengo como dice en inglés, I have
what it takes to back it up. Yo tengo lo que necesito para mantener y sostener lo que he dicho. Dice, todo hombre es mentiroso por naturaleza, pero Dios no es hombre. Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Y qué espíritu, hermano? Que sin tener ojos naturales como los míos, mira mejor que nosotros. Sin tener ojos como los míos, Él no usa lentes como yo. Eso es lo glorioso de Dios. Yo no soy hombre para que mienta. Nuestro Dios verdadero no miente. Esto nos debe dar promesa a nosotros, aseguranza a nosotros, que si Jesús murió y resucitó, nosotros también, aunque muramos, vamos a resucitar. Oh, esto está glorioso. Quiere decir que Dios no tiene materia. Dios es inmaterial. Dios es intangible. No puedes tú tocar, por decir, los vellos de Dios, ¿verdad? Como nosotros que tenemos bellos cabellos. Dios es intangible. Por eso que para que el hombre, preste atención, natural como usted y yo, entendiéramos el mensaje del reino, entendiéramos las buenas nuevas, Dios dice que se hizo ¿qué? Carne. Se hizo tangible. Pero Dios en su esencia, Él es intangible. Él no se puede tocar. Dios es espíritu. ¿Los tienen oídos? Dios no tiene forma. Dios no tiene tamaño. Cuando tienen oídos. Y a pesar que Dios no es materia, la Biblia lo describe varias veces en una forma que material, como que si tuviera materia. Rápidamente voy a ir, no lo abren en la Biblia, yo lo voy a leer. Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Cómo se ve ahí a Jehová? Con 7 ¿qué? Ojos. Isaías 52 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano? Dice Jehová. ¿Cómo se ve ahí a Dios? Con mano, cuando tienen oídos. No hay poder, dice, en mi mano para librar. Dios se refiere a sí mismo en forma humana, no porque sea material, sino para acomodar nuestro entendimiento limitado o finito. Cuando tienen oídos. Igual al Apocalipsis. Vemos a Jesús venir montado en un caballo. No es que Él va a venir en un caballo. Amén. Es para acomodar y entender mejor en nuestra mente que finita o limitada. Si la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre la faz de la tierra, no quiere decir que Dios tiene ojos físicos como los míos. Amén. Pero Él ve en su gloria, en su esencia, todas las cosas que están en el cielo, dice, en la tierra y aún debajo ¿qué? De la tierra. Yo sé que algunos de aquí quisieran que les mostrara a Dios de una manera lógica humana. No se puede. Se puede mostrar solamente de la manera que la palabra de Dios lo demuestra. Y ese es mi trabajo. Demostrárselo de la manera como lo demuestra la palabra de Dios. Y si yo lo veo de la manera como la palabra de Dios lo ve, entonces yo tengo una gran posibilidad, una gran capacidad, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como muchos hombres de Dios, de caminar con Él como ellos caminaron con Dios. No le ande buscando como muchos 5 patas al gato. Sí, pero yo quiero saber cuánto mide Dios. Eso no me importa a mí, ni a usted le debe de importar.
Dios declara lo que solamente Él permite declarar de Él a través de la palabra. Lo demás, dijo el apóstol Pablo, lo miramos como empañado, pero un día le miraremos tal y como Él es. Y a su nombre. Esto es lo hermoso de Dios. El apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, y también dijo invisible, invisible. A Él, dice, sea todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Entonces, número uno, dijimos, Dios es una persona. Él escucha, Él oye, Él atiende, Él siente. ¿Cuántos tienen oídos? Igual que una persona. Él se enoja. Él se alegra, igual que una ¿qué? Persona. Pero también dijimos que Dios es un ser ¿qué? Espiritual. Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Número 3, Dios es uno. Diga conmigo, Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay uno. ¿Cuántos tienen oídos? Dios dijo en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es uno. El Señor es uno. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno nada más. Entonces tenemos que entender las cosas tal y como la palabra de Dios las revela. Hay cosas que en nuestra naturaleza, nuestra mente finita, no vamos a poder lograr entender, pero más vale que se acomode a lo que la palabra de Dios dice. Porque por eso muchos andan torcidos, por eso muchos andan con doctrinas erróneas, porque todo lo quieren entender a la lógica humana y no como Dios lo expresa en su palabra. Dios es ¿qué? Uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, solo hay un solo Dios. El apóstol Pablo también lo habló en 1 Corintios 8:4, dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, dice, los hijos de Dios, sin embargo, dice, solo hay un Dios. Le voy a repetir la cita bíblica porque esta cita bíblica es un ancla, es un estandarte. 1 Corintios 8:4. Dice, pero para nosotros, sin embargo, preste atención, dice, solo hay un Dios. Y mire, cuando habla de ese un solo Dios, mire lo que dice el apóstol Pablo. El Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo hablando de un solo Dios, y ahí se refiere ¿a quién? Al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Dos personas, un solo Dios. Dos personas diferentes, pero más unidos que nosotros, un solo Dios. ¿Vamos entendiendo algo, hermanos? Dios es uno. Y cuando Pablo habla aquí de ese un solo Dios, no habla de una persona, habla de ¿cuántas personas? De dos personas. Dios el Padre Celestial y Dios ¿quién? Jesucristo. Primera Timoteo 2:5, el apóstol Pablo también dijo, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí nuevamente el apóstol Pablo confirma, mi amado hermano, que tanto al Dios Padre Celestial se le reconoce como Dios, a Jesucristo también se le reconoce como Dios. Esto es lo glorioso. Dios es uno. Diga conmigo, Dios es uno.
Ahora vamos a entrar a lo que todos estábamos esperando. ¿Cómo es que este Dios, uno en esencia, puede revelarse al hombre en tres diferentes personas? ¿Cuántos tienen oídos? Y esta doctrina, mi amado hermano, verdaderamente en el mundo cristiano ha traído, no es que haya traído, sino que el mismo ser humano se ha confundido en cuanto a esta doctrina, a esta enseñanza. Cuando yo era niño, yo no escuchaba iglesias que creían en solamente Jesús. Pero vemos que ya de 25 o 20 años para acá se han levantado varias iglesias. Amén. Que creen que Jesús es el Padre, Jesús también es el Espíritu Santo. Amén. Entonces mi responsabilidad delante de Dios, por eso le digo, no sé cuánto tiempo yo voy a tardar con esta enseñanza, pero si usted logra entender, mi amado hermano, esta enseñanza, y usted logra captar la continuación, la secuencia de esta enseñanza, yo le aseguro que así como cuando alguien descubre un secreto en una tierra, descubre un tesoro en una tierra, cuando alguien de repente en su ranchito descubre que ahí hay petróleo, mi amado hermano, su vida cambia, ¿sí o no? No se imagina cuando alguien pueda descubrir lo que Dios ha revelado en su palabra, aquel hombre, aquella mujer que logra a entender esta riqueza que es mucho mayor que el petróleo, el oro y la plata, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios en esencia es uno, pero mi amado hermano, a través de las edades, desde el principio del universo, hemos visto a Dios manifestado en tres diferentes personas. Es un misterio no acomodado a nuestra experiencia natural, porque no es fácil en lo natural decir Dios en tres personas. No es fácil decir en lo natural Dios, un solo Dios en tres diferentes ¿qué? Personas. A veces las ilustraciones naturales se quedan cortas para ilustrar, mi amado hermano, cómo Dios es manifestado al ser humano. Algunos toman, por ejemplo, la ilustración del huevo, que el huevo es uno, pero que el huevo está, mi amado hermano, o el huevo consiste en tres partes, ¿verdad? O de tres partes: el cascarón, la clara y la yema. El agua también, que es una sustancia, una sola sustancia, pero puede existir en tres diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Por eso es que la grandeza de este Dios es una grandeza infinita. Diga conmigo, infinita. Nunca vamos a comprender la grandeza infinita interior. Nunca vamos a lograr entender la grandeza infinita de nuestro Dios en su totalidad. Lo único que podremos entender y lograr comprender es lo que Dios revela en su palabra. Pero hermanos, cuando hablamos de Dios, Dios, la misma palabra dice, no tiene fin. Su conocimiento, dice, su sabiduría no tiene ¿qué? Fin. Entonces, es glorioso cuando alguien como nosotros recibe, como Jesús le enseñó a los discípulos y le dijo a todos estos sabios, estando Dios en medio de los romanos, de los griegos, una gente muy sabia, muy inteligente, mi amado hermano, los filósofos mejores de Grecia. Dijo, a estos no pueden ver los misterios
del reino del cielo, pero ustedes, los pequeñitos, se les ha sido ¿qué? Revelados estos grandes misterios. Esto es lo glorioso, hermano. Mire, los mayas no adoraron un solo Dios. ¿Cuántos dioses tuvieron los mayas? Infinidad de dioses. El Dios del maíz, el Dios de la yuca, el Dios del viento, el Dios del sol. A todo, hermano, le adjudicaba un Dios. Todos nuestros ancestros fueron politeístas. Adoraron a muchos dioses. Los griegos, los romanos. Esto no ha cambiado, hermano. ¿Quiénes nos trajeron un montón de santitos para inclinarnos a ellos? Los romanos. Pero la Biblia dice que en Éxodo no tendrás dioses ajenos. No hay dos, ni tres, ni mediadores. Solo hay un mediador. Solo es Jesús y punto. No hay nada más. Ni adentro ni afuera. Solo un solo Dios. Es su nombre. Lo único que nuestro trabajo, nuestro deber es entender, aceptar la clara enseñanza que Dios nos da en su palabra acerca de Él. Y hoy la pregunta es, ¿qué nos dice la palabra acerca de la Trinidad? Alguien va a decir, pero ¿qué está hablando usted de una palabra que no existe en la palabra? La palabra Biblia no existe en la Biblia, pero usamos Biblia, el nombre Biblia, que es las Sagradas Escrituras. La palabra Trinidad es simplemente un término, mi amado hermano, para hablar cuando hablamos de Dios en tres ¿qué? Personas, un solo Dios. No que estamos diciendo que hay tres dioses. Simplemente cuando hablamos de Trinidad es un término que se ha usado, mi amado hermano, para adjudicar a esta enseñanza, esta doctrina, que Dios, que es uno en esencia, puede o ha siempre trabajado desde un principio, mi amado hermano, en diferentes personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Antiguo Testamento expresa la pluralidad del nombre de Dios en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Hasta mi hijo de 4 o 5 años lo sabe. En el principio creó Dios los cielos. Esa palabra Dios en griego que escrito es Elohim. Las últimas dos letras, mi amado hermano, representan el sufijo plural, lo cual significa un Dios singular, porque se habla como Dios, pero las últimas dos letras representan, mi amado hermano, pluralidad, lo cual significa un Dios singular expresado en plural. ¿Cuántos tienen oídos? Si lo leemos en español, vamos a entender que un Dios, y fácil cualquiera lo puede entender, una sola persona. Pero ese texto yo sé que queda muy distante para el conocimiento de nosotros, pero gracias a Dios que hay muchos más textos que revelan que cuando Dios habla de Dios, un solo Dios, no habla de una sola persona, habla de 2 y 3 personas. ¿Cuántos tienen oídos? Dependiendo quiénes estuvieron ahí presentes, si Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, o Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Pero en la mayoría de los casos o está Dios Hijo, Dios Padre, o en la mayoría de los casos también encontramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Los tienen oídos? Esta pluralidad de Dios también la encontramos en la creación, Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre. ¿Cuántas personas hay? ¿Una o dos? Hay más de una persona. ¿Cuántos tienen oídos? Si Dios fuera una sola persona, dijera: voy a ser el hombre. Pero dice: vamos a ser el hombre. Yo creo que aquí todos fueron y estudiaron gramática, ¿verdad que sí?
idioma español. También vemos en la construcción de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 7, Dios, el único Dios, dice: vengan, bajemos, en plural. Quiere decir que ahí Dios, en esencia uno, en personas, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice voy a bajar. ¿Cómo dice? Bajemos. No sé si alguien me está escuchando. Pero vamos a seguir. Encontramos también a través del Antiguo Testamento menciones constantes de una persona que se diferencia de Jehová Dios, pero que también ejecuta autoridad divina al igual que Dios, o revelado en el Antiguo Testamento como Jehová. ¿Quién cree usted que es esa persona? El ángel de Jehová, quien es el mismo Jesucristo. Muy diferente como persona de Jehová mismo. Un solo Dios actuando en tres personas. En ciertas ocasiones se revela nada más el Padre y el Hijo. Amén. O Jehová y el ángel de Jehová, dependiendo si estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento jamás va a haber el nombre de Jesús, pero ahí estaba Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Alfa y Omega. Él también es Dios. Solo que Él no había sido su nombre todavía revelado al pueblo, a la gente, al mundo entero. Vamos a Génesis 16:7, por favor. Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová, o sea, y halló el ángel de Jehová a esta mujer llamada Agar, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Israel, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu jefa, a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia. Ningún ángel del Señor tiene autoridad para bendecir a alguien más. Nadie lo puede hacer. Solamente aquel que tiene propiedad divina. No sé si alguien me está escuchando. Y aquí está el ángel de Jehová hablando con Agar, la sierva de Sara. Y le dice: yo multiplicaré. Por eso es que leer la palabra necesita revelación del cielo. Y a su nombre. En el Antiguo Testamento usted lee Jehová, 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 Jehová. Pero cuando usted lee el ángel de Jehová, son dos personas diferentes. Está Jehová y está el ángel de Jehová. Pero vemos que el ángel de Jehová también tiene propiedad ¿qué? Divina. Igual que Dios. Entonces ahí mire, ahí Dios nos está revelando cómo ya desde el principio de la creación ya estaba Dios Padre, mi amado hermano, obrando.
Pero también vemos a Jesucristo, que todavía su nombre no es revelado, pero que se manifiesta como el ángel de Jehová. Y ya lo vemos con esa propiedad divina, diga conmigo, divina, que solamente es un, mi amado hermano, tributo de Dios o atributo de Dios. Y le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Por eso es que mire, se le adora a Dios Padre y a Dios Jesucristo, porque los dos tienen los mismos atributos. Jehová le dijo a Abraham: te multiplicaré. Y aquí el ángel de Jehová le dice a Agar que te multiplicaré. Los mismos atributos que tiene Dios Padre los tiene Dios Jesucristo. Un solo Dios, dos personas diferentes. Por eso dice que en esencia es un solo Dios, que tiene las mismas propiedades divinas. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, jamás, si usted lee bien la Biblia, jamás mezcla a Jehová con el ángel de Jehová, o por bien decir que el ángel de Jehová es el mismo Jehová. Son dos personas diferentes con la misma propiedad divina, la propiedad de ese único Dios en el cielo y en la tierra. Y a su nombre. Y usted me dirá: pero usted, ¿por qué no decir mejor, si los dos tienen propiedad de Dios, por qué no decir dos dioses? Porque ellos se revelan como un solo Dios. Yo no puedo llamarlo otra cosa que la palabra de Dios no lo llame. Si usted no logra entender con su mente finita, digo yo, así son las cosas de Dios. No es para entenderlas con la mente natural, es para entenderlo en la fe, por la palabra. Si Él dice tres personas, un solo Dios, si Él se revela como en tres diferentes personas como un solo Dios, así yo lo voy a creer. Si usted no lo quiere creer, ahí es cosa suya. ¿Se recuerda cuando usted se casó? ¿Qué dijo Dios? Los dos serán dos carnes, una sola carne. Entonces, las cosas que Dios revela para el ser humano, en lo natural, no son para entenderlas, son para creerlas. Imagínese, si usted no logra captar esto, ¿cómo va a entender que Jesús con 5 panes le dio comida a 5,000 hombres? Si le decía yo la otra vez que aquí hay quienes se comen más de 7 panes de un solo. Entonces, ¿cómo usted explica que Jesús con 5 panes le dio a comer a 5,000 hombres? Esas cosas no se entienden en lo natural. Por eso es que una de las cosas, uno de los regalos más grandes que Dios dio al hombre después de la salvación es la fe. Por eso dice que con la fe se pueden mover las montañas. Le podrá decir a este monte: quítate de aquí y vete para allá, porque la lógica te va a decir: eso no es posible, no se puede. Pero si Dios lo dice, así será. Y este es el problema que tienen las iglesias, que creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Todo lo quieren entender lógicamente. Yo lo entiendo como está en la palabra de Dios. Soy tan sincero que mire, yo permití ir a estudios de donde están los apóstoles americanos, los fundadores, mi amado hermano, los que están en la jerarquía más grande de esta doctrina de la Pentecostal unida, pero de los americanos. Fui a recibir sus enseñanzas para ver, dije yo, tal vez estos tienen la verdadera revelación. Pero hermano, recibí todo. No. Yo no puedo agarrar ciertas partes de la palabra y hacer de esas ciertas partes una doctrina, si cuando hay muchas más partes que te están diciendo lo contrario. O sea, si alguien me está escuchando,
Yo no puedo agarrar un solo versículo y hacer de ese versículo una doctrina. ¿Qué le estoy dando yo aquí? Una gama, cantidad de versículos. Amén. Para sustentar una enseñanza, una doctrina. ¿Cuántos tienen oídos? Pero hay muchas iglesias, mi amado hermano, denominaciones que de un versículo quieren hacer una doctrina, cuando hay más versículos que hablan lo contrario de la posición que ellos tienen. Entonces, nuestro deber es, y mire, esto es muy fácil para explicarlo. ¿Por qué existen esta clase de iglesias que creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo? ¿Por qué cree usted? Porque así fueron enseñados, tan simple como eso. ¿Por qué los musulmanes creen como creen? Porque así fueron enseñados. Así de fácil. Yo le aseguro que si a mí me dan un niño de 3 meses musulmán y crece en nuestro hogar, ese niño no crece creyendo o pensando que va a destruir aquí o va a tirar bombas allá, sino que va a crecer en amor, va a crecer en misericordia, va a crecer en perdón. Depende cómo crezca, cómo se le enseñe. Ahí radica todo. Por eso hay infinidad de diferentes clases de denominaciones, diferentes clases de creencias por ello mismo, por diferentes intereses. Y estos intereses grandes se aprovechan de ciertas ignorancias de aquel o aquella que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios en su plenitud. Y es por eso que vemos lo que vemos y tenemos lo que tenemos. Pero si estas personas estudiaran la palabra no de la perspectiva como a ellos le han enseñado, sino que la estudiaran de la perspectiva, mi amado hermano, como Dios verdaderamente lo revela, que se limpiaran el chip que tengan y estudiaran la palabra tal y como Dios la revela, fuera otra cosa. El ángel de Jehová le dice: multiplicaré tanto tu descendencia. Amén. Verso 11, leámoslo. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ve al ángel de Jehová hablando ¿qué? Distintamente de Jehová. No le dice yo Jehová, no, porque estaba él representado como el ángel de Jehová. Dice: por cuanto Jehová, la otra persona que trabajamos juntos desde la eternidad, ¿nos tienen oídos? Tanto Jehová tiene el poder para multiplicar. Ahí vemos al ángel de Jehová con el mismo poder divino. ¿Para qué? Para multiplicar. Y ahí el mismo ángel de Jehová hace la diferencia entre él y Jehová, Dios Padre Celestial. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo estas iglesias se confunden si la palabra de Dios está tan clara como el agua que toma usted y yo? Y a su nombre, hermanos. Entonces, ¿qué nos muestra aquí el primer pasaje? El ángel de Jehová tiene atributos ¿qué? Divinos, que solo le corresponden ¿a quién? A Dios. Vemos también a Jehová que tiene atributos ¿qué? Divinos, que escucha desde aquí allá en el cielo. Dice: por cuanto Jehová, dijo el ángel de Jehová, ha oído ¿qué? Tu aflicción. Esto es glorioso. Vemos a estas dos personas con los mismos atributos, la misma esencia de ese Dios verdadero, ese Dios único, pero ¿qué? Trabajando en como diferentes ¿qué? Personas. Vamos a Génesis 22:10, por favor. Espera que está glorioso esto, hermano.
Y si supiera cómo va a estar los siguientes días. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Todos saben esta historia, ¿verdad que sí? Entonces el ángel de Jehová, otra vez, ¿quién aparece ahí? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde? Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho Isaac, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Vea, el ángel de Jehová haciendo distinción. Seguimos. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Qué atributos está adjudicando ahí el ángel de Jehová? Los mismos atributos de ese Dios verdadero. Porque no me rehusaste, ¿qué? Tu hijo. El mismo atributo que pertenece a Jehová, el mismo atributo lo está recibiendo ¿quién? O se lo está adjudicando él mismo, porque ellos son los únicos que tienen el poder para adjudicarse el poder a ellos mismos. ¿Cuántos tienen oídos? Aunque usted no le diga te alabo, él como quiera es alabado. Aunque usted no le diga tú eres rey, él es rey como quiera. El mismo ángel de Jehová se atribuye ¿qué? Esos atributos que solo le corresponden ¿a quién? A Dios. Porque no me rehusaste tu hijo. O sea, lo que le rehusas al padre, le rehusas ¿a quién? Al hijo. El que desobedece al hijo, ¿a quién está desobedeciendo también? Al padre. Y el que desobedece al padre, ¿a quién está desobedeciendo? Por eso que Jesús dijo: si me conocéis a mí, los que le vieron en persona, conocéis a mi Padre. Dos personas diferentes, un solo Dios. ¿Le seguimos, hermano? No sé, hay mucho que dar todavía. ¿En cuál versículo me quedé? Porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será que provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué revelación tan grande que hace ahí el ángel de Jehová, el mismo Jesucristo. Amén. Así dice Jehová, hablando Jesús como que fuera que un profeta de Dios, pero él es más que profeta. Así le dijo Jesús, ¿verdad?, a la mujer samaritana: aquí está uno mayor que un profeta, porque este habita y vive desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Éxodo ahora, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Y si le apareció el ángel de Jehová, ¿quién aparece otra vez ahí? A Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová, vea la diferencia. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, ¿qué dice? Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido, ¿qué dice? Sus angustias. Vamos al 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la cual fluye leche y miel, a los lugares de los cuales, lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Veamos ahí, mis amados hermanos, ¿cuántos aparecen ahí? 2. ¿Quién aparece primero? El ángel de Jehová. Vamos a repetir una vez más. Versículo 1, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama ¿qué? De fuego en medio ¿qué? De una zarza. Y mire el 4. Viendo Jehová que le iba a ver, lo llamó Dios de en medio de ¿qué? De la zarza. Ese ángel de Jehová tiene las mismas propiedades divinas que el mismo ¿quién? El mismo Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Dios Padre puede meterse en un fuego, como Dios Jesucristo puede meterse también ¿dónde? En medio de una llama. Porque ambos tienen las mismas propiedades divinas. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquel que tiene la revelación del Padre, la revelación del Hijo. Y más adelante vamos a estudiar también acerca del Espíritu Santo, como también con propiedad divina, al igual que ¿quién? Al igual que Dios. Aquel hombre, aquella mujer que logre entender esta revelación, mi amado hermano, la relación que ellos tienen entre ellos dos, ojalá que la oración de Jesús, la petición de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, se recuerda cuando él oró. Ni por las enfermedades oraba. Jesús solamente hablaba a las enfermedades y las enfermedades le hacían caso. Pero cuando Jesús trató de vivir como uno, en unidad, aún siendo muchas personas, 10, 20, 100, 1000 personas pueden ser una sola persona. Esto es lo que muchas iglesias no querían escuchar. Pero a ustedes se les es revelado hoy. Porque ellos nada más le mencionan lo que dice el texto: así como tú y yo, Padre, somos uno. Ah, ya ven, el Padre es el mismo Jesús. Eso no dice la palabra. El contexto dice: Padre, que todos estos que me has dado, todos estos pequeñitos, hablando de sus discípulos que eran 12, Señor, que estos 12, por favor, que no vayan a seguir como están ahorita, que un día llegan a esa unidad, que un día llegan a ser uno, en unidad, así como tú y yo somos ¿qué? Uno. Ellos son uno como Dios, pero son dos personas ¿qué? Diferentes. Nosotros aquí somos más de 100, pero ¿qué? Debemos de ser ¿qué? Uno. En un mismo sentir. ¿Para con quién? Para con Dios.
Imagínense si los matrimonios practicaran este principio. El principio de la unidad cuando sean oídos. Verdaderamente fueran matrimonios súper bendecidos por Dios. Sus hijos, sus generaciones fueran generaciones, mi amado hermano, cubiertos por la misma gloria de Dios. A su nombre. El diablo sabe que lo más difícil para el ser humano es unirse. Dice la esposa: no, yo quiero el carro rojo. El esposo dice: yo quiero negro. Y aquí el que manda soy yo. Y aunque en la noche estén unidos, unidos, en su nombre unidos. ¿Sabe que aquí hay un gran misterio en cuanto a la unidad? ¿Sabe por qué ellos? ¿Y sabe por qué ese Dios? Cuando hablo de ellos, hablo del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué ese Dios es un Dios indestructible? Porque ellos, sí, ya llevan toda una infinidad trabajando unidos. ¿Trabajando de qué manera? Unidos. Padre a hijos, como Dios los quiere. Hijos a padres, como Dios los quiere. Matrimonios, como Dios los quiere. Compañías, como Dios las quiere. Unidos, no comiéndose uno al otro o deseando el trabajo del otro o deseando que al otro lo corre para él meterse. Eso no cabe en la mente de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Por qué cree que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todo lo que oraba, todo lo que él pedía, Dios Padre se lo contestaba? Todo sucedía porque trabajaban, funcionaron en armonía, mi amado hermano, ambos dos. No digamos con el Espíritu Santo. Dice que donde el Espíritu de Dios dirigía a Jesús, ahí iba ¿quién? Ahí iba Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Donde el Espíritu de Dios dirigía a Jesús, ahí iba ¿quién? Ahí iba Jesús. Dice que fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para comer 40 libras de fajitas o para ayunar 40 días. ¿Cómo está la cosa? Para ayunar 40 días. Gloria a Dios que usted venció hoy la tentación del diablo. Pero muchos dicen: no, yo mejor me voy al rodeo a comerme esas piernotas de pavo. Y por eso el mundo está como está y vive como vive. Tengan lo que tengan. ¿Cómo ve Dios la riqueza? Basura. ¿Cómo ve Dios la sabiduría, mi amado hermano, del que no tiene a Dios? Insensatez. Pero qué lindo aquel sencillo, aquella mujer sencilla, que aunque tenga lo que tenga, reconoce que la mayor riqueza que tiene es Dios. La mayor riqueza que tiene es Dios. Y es su nombre. Vamos a Éxodo 23:20, por favor. Hablando Jehová de los ejércitos, dice: he aquí, Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Preste atención a lo siguiente: guárdate delante de él y oye ¿qué? Su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién es el único que puede tener ese mismo atributo que Dios Padre Celestial, que puede castigar, puede condenar? Solamente el Señor Jesucristo, el mismo ángel de Jehová. ¿Y quién está hablando ahí? Jehová, el Padre Celestial. No le seas rebelde a él, porque él no perdonará
vuestras rebeliones. En el original dice, no lo provoques, porque si lo provocas, Él no perdonará vuestras rebeliones. Y le dice, porque mi nombre está ¿qué? En Él. ¿Está claro o no está claro? Dice, los mismos atributos que yo tengo, los tiene Él. El mismo Dios que yo soy, Él es. Y a su nombre. Pero si en verdad, verso 22, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré ¿qué? Destruir. ¿Ve la diferencia? Cómo Jehová se diferencia ahí del ángel de Jehová. Pero le adjudica al ángel de Jehová los mismos atributos que él mismo posee. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos al libro de Números, capítulo 20, por favor. Yo le aseguro que de aquí en adelante usted va a entender mejor la palabra de Dios. Número capítulo 20, versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? El ángel de Jehová. ¿Lo sacó de qué? ¿Lo libró de qué? De esclavitud para una tierra libre, una tierra de libertad. ¿Quién ahora a la iglesia nos sacó del mundo para llevarnos a una tierra prometida? ¿Quién es el único que lo puede hacer? Jesucristo. Este ángel que sacó a Israel de Egipto no es nadie más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.